Seguimos en la tertulia de este lunes 10 de junio del año 2024. Estamos con Ana Laura Pérez, Diego Irazábal, Martín Bueno y Miguel Brechner. Vamos a un segundo tema. Salimos de acá, pero capaz que no tanto. En principio, la noticia viene de afuera. Las fuerzas de ultraderecha tuvieron un notable ascenso en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas este fin de semana, pero los partidos europeístas de todos modos lograron retener la mayoría. Ustedes saben, entre viernes y domingo, más de 370 millones de personas de los 27 países miembros de la Unión Europea estaban convocadas a designar a sus representantes para ocupar los 720 asientos del Parlamento de la Unión. Después del cierre de la votación, que tuvo una participación del 51%, el recuento muestra que la suma de los partidos populares, socialdemócratas, liberales y verdes obtuvo 63% de los sufragios, pese al ascenso de los euroescépticos que se dio sobre todo en países como Alemania, Francia, Bélgica, Italia o Austria. En el caso de Francia, el partido de ultraderecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen arrasó en estos comicios y obtuvo una votación doble que la que consiguió la alianza de centro-derecha impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Apenas esbozado ese resultado, Macron pronunció un discurso dirigido a la población en el que anunció la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, cuya primera vuelta, dijo, tendrá lugar el 30 de junio y el balotaje el 7 de julio. Podría seguir dando detalles de los ecos, de las repercusiones país por país, pero ustedes querían hacer una lectura desde acá. Varios de ustedes querían tomar esta noticia para examinarla desde Uruguay. A ver, ¿de qué manera, Miguel? No, a mí, digamos, yo propuse simplemente como una especie de llamado de atención de lo que está pasando en el mundo, en que una cantidad de partidos de extrema derecha, porque es importante definir también, son extrema derecha, pero no son el típico partido nazi del 1930, sino pero muy anti-inmigración, muy anti medio ambiente. O sea, como que da la sensación de que hay el péndulo de algunas políticas que Europa quiere y quiso, no ha podido llegar a cierto público. Ligado a eso, la liviandad de vuelta sobre los temas políticos, entonces que hace que cualquiera sea un discurso fanático para un lado o para el otro. O sea, a mí me sorprendió mucho, me pareció muy inteligente la jugada de Macron de tratar de hacer rápidamente una elección de consolidar el centro derecha y no que la derecha, ultraderecha tenga tanto poder. O sea, porque Macron no tiene ninguna necesidad y no está en cargo, no es su cargo el que está llamando, sino el legislativo. Pero hasta qué punto a veces con una reflexión, la falta de unidad de los que no son de los extremos, la falta de espacio del centro, hace que aparezca esto, ¿no? O sea, el otro día escuchaba una charla de alguien que decía que en un momento dado Alemania había aceptado 1 millón de migrantes como política, y entonces seguramente eso genera en que la anti-inmigración tenga un importante lugar en las urnas. Y hay muchos episodios, las actuales guerras de Ucrania y en el Medio Oriente, etcétera, que tensionan mucho y ponen a la gente esperando salvaciones que no son de ese estilo, pero que sí requieren una discusión más profunda en los países, más humildad en los partidos existentes. O sea, si uno mira cómo cayó el Partido Socialista Obrero Español, si uno mira cómo cayó la izquierda francesa, si uno mira, es también de pensar cómo es posible que un país países que tenían una socialdemocracia de izquierda tan fuerte hoy sean tan débiles, ¿no? ¿Los demás están con este tema también en su agenda? Sí, yo también había planteado como que me preocupaba, porque, digamos, si bien y siempre decimos eso, pero también por un lado es verdad, por otro lado
Hay que tampoco creerse tan excepcional. Es verdad que en Uruguay los procesos no son tan extremos, que no hay una ultraderecha con esas características. Sí ha habido un proceso y una aparición de una polarización en los discursos. Después podemos discutir si en los programas de gobierno esa polarización existe tan marcada, lo hemos hablado algunas otras veces. Pero sí creo que en los discursos hay una polarización muy fuerte. Y creo que se ha hablado, por ejemplo, muchas veces, o en el último tiempo, de que eso se da en el Frente Amplio. Se ha hablado de, digamos, esta vía de centro de Vergara, que no pudiendo generar un entusiasmo suficiente como para mantener su candidatura. Se ha hablado de la muerte del astorismo. Se ha hablado de todas esas cosas, pero, por ejemplo, a mí también me llama la atención porque uno escucha el discurso de figuras en el Partido Nacional como Gandini, por ejemplo, que tiene un discurso de decir: yo creo que hay que articular con la Universidad de la República, yo creo en los sindicatos, creo que hay que articular con los sindicatos, y es un discurso que no levanta del 5% en las encuestas. Claramente tampoco hay un espacio de centro en la vereda de enfrente. Creo que también hay que ver cómo salen las elecciones, pero también la debacle y la falta de vuelta del Partido Colorado, aún teniendo cada vez más candidatos, explica también. Como yo siento que muy a la uruguaya, en un proceso más lento, pero hay como una cierta crisis. El otro día, en una charla de la periodista argentina Inde Pomeranie, que hablando de otros temas, pero que decía cosas muy interesantes, decía: ser sensato no garpa. Y hay algo de eso, para mí. Que ser sensato no está garpando cada vez menos la sensatez. El conflicto es negocio. Claro, entonces a mí, la verdad, me preocupa un poco. Si bien en Uruguay no estamos en esos niveles, ni cerca, pero al lado estamos en esos niveles. A ver, yo, un comentario, obviamente que no manejo mucho la política europeísta, ¿no? Sí, la llamada atención de las ultraderechas europeas claramente son... Volvedoras. Hay mucha cosa dentro de los que se llama la ultraderecha europea, pero algunas de esas cosas son realmente preocupantes. O sea, no andan con chiquitas. No es la derecha uruguaya o algo de eso. O sea, las ultraderechas europeas a veces aparte también son ultranacionalistas con discursos muy, muy, muy complicados, que obviamente en esta etapa de la humanidad están barnizados, están limados los cantos, pero dejarlos andar y hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, yo me quedé contento ayer con la noticia que no habían logrado la mayoría, pero sí que ascendieron, y es una llamada, diríamos, de atención. Y ahí yo creo que la llamada de atención es sobre todo el resto, porque por algo están pasando estas cosas también. O sea, por algo la ultraderecha va ganando espacios y lugar, y a veces yo siento también que todos los movimientos más de centro, socialdemocracia, izquierdas moderadas, vienen hablando de temas y poniendo focos de temas que no son los temas de la gente, en el sentido de que vienen con sus agendas propias. Y los pueblos y lo popular a veces sigue conversando y le siguen interesando cosas tradicionales, ¿tá? Y voy a poner un ejemplo que es el más grosero de todo. Si la agenda de los movimientos de centro, centro-izquierda, socialdemocracia va a ser la agenda de Greta, ¿no? Estamos en un lío. Va a ganar la ultraderecha. Greta, o sea, ¿quién es Greta? Greta es la ambientalista sueca, que aparte de ambientalista, ahora también anda con las cosas pro-Palestina, es anti-Israel. O sea, es como que compra todos los clichés posibles que existen. ¿Ah? Lo que en Estados Unidos se conoce como el movimiento woke, ¿no? O sea, esa cosa como de la izquierda que le preocupa. Claro, porque aparte tiene otro agravante que desde Latinoamérica por lo menos es bastante interesante, ¿no? Porque es todo eso en un marco de comodidades y confort al extremo, ¿no? Es la opulencia del confort, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de los woke porque sería otro tema muy divertido. Sobre todo para hablarlo y con Ana Laura sería muy divertido, pero vamos a dejarlo. Coincidiríamos más de lo que tú crees. Bueno, ojalá. Queda planteado el desafío. Lo dejamos. Pero o sea, entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado con eso, porque si no las ultraderechas van tomando espacio, porque yo creo que sí hablan de temas que le duelen mucho más a la gente. Y que obviamente que las propuestas que hacen son propuestas que desde mi perspectiva pueden ser muy dañinas, pero hablan de dolores de la sociedad, mientras que los otros siguen hablando de cosas o por lo menos gran parte del otro discurso está centrado en temas que no son tan, diríamos, que no les duelen tanto a las personas.
¿Y el politólogo, Diego Irazábal, qué dice? No, también frente a la primera pregunta de Emiliano, no tenía este tema en agenda. Confieso que estoy con otra agenda en el departamento de cara al 30 de junio, como gran parte de los uruguayos. De estas cosas no hablamos en los barrios, con los vecinos, nadie nos habla de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando con la derecha en Europa. Al contrario, hay preocupación por temas. Fin de semana, muerte de un joven, chico adolescente por un caso de homicidio, cosas que en Flores no estamos acostumbrados y la gente está muy preocupada realmente por la convivencia, por la seguridad, por el trabajo, por las adicciones, por la salud mental, Entonces, no le podés hablar de otra cosa que de esos problemas reales que tiene la gente, ¿no? Entonces, uno no está con el radar en los temas estos me da la impresión, lo de las elecciones en Europa, lo que decía Martín recién, concuerdo completamente, ¿no? O sea, uno tiene la sensación de que las personas actúan masivamente y radicalmente cuando aquello que más valoran está en peligro. Y la gente empieza a ver que hay cosas de convivencia, de cultura, de identidad, de seguridad, de calidad de vida que está en peligro y que la respuesta no son los clichés, justamente como decía Martín, de Greta, y ciertos eslóganes vacíos y cierta modernidad líquida, decía Bauman, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que esa es la explicación a cierto radicalismo, que por suerte no creció demasiado. Siempre pasa lo mismo. Yo vengo escuchando de que el viejo Le Pen creció electoralmente, después la hija, pero llegan a un punto ahí, a un nivel. Por suerte prima cierto sentido común o cierta moderación que los frena a tiempo, ¿no? Le Pen nunca ha gobernado en Francia. Vamos a ver qué pasa ahora el 30 de junio en las elecciones. Además me da gracia cómo se organizan tan rápidamente, para una elección. Nosotros estamos 6 meses para prepararnos acá a ver cómo llegamos al 30 de junio nuestro. Pero, mira, a propósito de esa jugada, que un pequeño comentario que viene desde la audiencia. Macron usa el manual del killer español Sánchez, un crack por donde se lo mire, te guste o no, dice Rodrigo con su mensaje. A eso iba. Pero seguí, dale, Diego. No, pero era eso. En realidad creo que es un ascenso que se explica por ciertas preocupaciones que hay en el electorado. No olvidemos lo fueron las movilizaciones de los agrícolas en su momento, pero también tengo la sensación que ganen unos, ganen otros, más allá de la composición del Parlamento Europeo, hay cosas que van a seguir igual. Yo, por ejemplo, en el TLC de Mercosur, Unión Europea, yo no sé cuáles son las perspectivas, pero me da la impresión que ganen unos o ganen otros, sigue estancado, siguen los lobbies, siguen las presiones, ¿no? No sé, esto que no soy un analista de la política internacional, no sé si que es un tema interesante para Uruguay, el TLC, Mercosur, Unión Europea, con este nuevo mapa político en Europa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo impacta? No lo sé. Le pregunto a los contertulios si tienen alguna interpretación, porque me parece que esos son los temas que al Uruguay le tienen que importar. Sí, yo creo que hay notas, hay apuntes que tenemos que sacar de esta elección europea, bueno, y de todo el proceso que se está dando en esos y otros países en el mundo. Acá creo que los integrantes de la tertulia ya hicieron varios aportes. Yo agregaría uno más. Hay una tensión entre los medios de comunicación tradicionales, su agenda, y los medios alternativos o nuevos, entre comillas. Pienso en redes sociales y pienso en cantidad de plataformas que ni medios de comunicación son, que no son órganos de prensa, no son empresas en las que se desempeñen periodistas con criterios profesionales, son agencias de desinformación muchas veces, ¿no? Pseudoperiodismo también se lo ha llamado. Ese es un fenómeno que también está campeando y que, por ejemplo, en España dio lugar a una sorpresita, entre comillas. Atenti a esto, ¿no? En España está todo el mundo averiguando quién es Albice Pérez. Porque no sé si anotaron lo que ocurrió en España. En España, la ultraderecha, entre comillas, más o menos mantuvo el porcentaje de votos de las elecciones generales de noviembre de 2019, ahora en la votación para el Parlamento Europeo. Más o menos. Había sido 15% lo de Vox en aquel momento,
Hoy la ultraderecha saca 14%. Pero dentro de ese 14%, que es un poquito menos que aquello, aparece un señor llamado Alvise Pérez. O sea, aparece un dolor de cabeza para Vox. Aparece otra ultraderecha, Alvise Pérez, que se lleva 3 eurodiputados en base a 800.000 votos. Y resulta que buena parte de los españoles, buena parte de los periodistas y buena parte de los dirigentes no tienen idea de quién es ese señor. No tiene estructura, no tiene partido. ¿Saben cómo se llama el movimiento? Se acabó la fiesta. ¿Y saben dónde existe? En Instagram y en TikTok. Alvise Pérez le dio este golpazo a Vox, o bueno, no sé si golpazo, mojadura de oreja, ya verán ahora, supongo que coordinarán, no coordinarán, pero eso es toda una sorpresa de la elección española en este momento. Y de vuelta, tiene que ver con lo que varios de ustedes venían comentando hace un rato, por dónde se canalizan determinadas inquietudes, por dónde se canalizan intereses, broncas, insatisfacciones, ¿no? Hay Laura. algo, por llamarlo de alguna manera, estamos en un tiempo que tiene una relación con... Yo creo que la polarización, no lo creo yo, digamos, hay mucha gente que sabe más que yo que lo dice, pero cuando vos polarizás también estableces relaciones complejas con la verdad. Y lo que nos está pasando es que estamos perdiendo la capacidad muchas veces de tener una base sobre la que tenemos discusiones. O sea, si lo que vamos... A veces estamos discutiendo sobre si afuera llueve, ¿no? Antes podíamos discutir, llovía afuera y cada uno discutía sobre las eventuales soluciones para la lluvia. Ahora ya estamos entrando en discusiones sobre... Entonces también, esos movimientos también se alimentan de respuestas o de eventuales supuestas respuestas muy fáciles a problemas que son muy complejos, ¿no? Entonces cuando vos intentás, por eso yo decía la sensatez no garpa. Porque a veces las respuestas a veces vos no podés contestar una solución fácil para un problema. No tenés otro camino que decir, bueno, esto no lo podemos solucionar en 6 meses, no lo podemos solucionar en 1 año, vamos a tener que solucionarlo en 10 años, 20, 30. O la culpa de todos tus problemas no la tiene tu vecino árabe o tu vecino boliviano. Tus problemas se explican por cuestiones multicausales y algunas tienen que ver contigo. Entonces, eso no garpa si de la vereda de enfrente hay alguien que además de manipular la verdad y de movilizar datos que no son ciertos y todo eso, encima de todo te dice yo tus problemas los soluciono en 8 o 9 meses. ¿Quieren escuchar algo del discurso de Alvise Pérez? Hay que destruir el sistema y construirlo desde cero. Otra frase, si hay un narcoterrorista, no quiero que se le persiga, quiero que le pegues con un subfusil. Otra, cada vez hay más inmigrantes ilegales que no sabemos si son violadores. Otra, quiero que Pedro Sánchez vaya a prisión. Otra, en el momento en que uno ocupa, entre en tu casa, a la cárcel. Otra, todo lo que tocan los partidos se corrompe, etcétera, etcétera. Pero es parecido al discurso del otro día del presidente Milei diciendo... Bueno, el problema es que los Milei o Alvise Pérez, un nuevo personaje, parece que ahora salió para a la luz. aprender, tenemos que aprender. Está bueno saberlo. ¿Sabés lo que promete, por ejemplo? Construir la cárcel más grande de Europa a las afueras de Madrid. Meter incluso a una persona que tenga un tatuaje de una banda. Frase siguiente, te vas a la puta cárcel. Si tenemos que meter a 40.000 tíos, los metemos. Y si viene la ONU, me descojono. Este es el discurso que obtuvo 3 eurodiputados. 800.000 votos. Lo que pasa es que esos discursos, yo creo que toman una base de problemas reales muy concretos, que la política tradicional no ha sabido encararlos, resolverlos, y sobre todo para mí nos han mentido demasiado también. No es solo que no han sabido resolverlo, es que no nos han dicho que no saben resolverlo. Nos han dicho elección tras elección que sí lo van a resolver y que sí saben hacerlo, y en realidad no pasa nada. ¿Ah? El problema de los ocupas en España, que es un problema que hay, que es un tema, yo he leído varias notas de prensa, es un tema muy complejo. La gente le preocupa. ¿Y cómo se lo están resolviendo? No se está resolviendo. Los europeos no tienen hijos. Los europeos no tienen hijos. Es una sociedad que resolvió que no quiere tener más hijos. Y yo creo que son temas que son muy simples, pero que tienen como un componente de valores muy grande. Es una sociedad que no quiere tener más hijos. Y bueno, eso es complicado como sociedad. Una enorme inmigración y no quieren tener más hijos. Seguramente muchos de ellos se sientan amenazados. Si los jóvenes no quieren reproducirse y la política es
una política pro inmigración, y con una inmigración aparte culturalmente muy diferente, se sienten amenazados. O sea, yo creo que hay que prestarle atención a qué está pasando en la realidad y por qué crecen estos movimientos. Ahora, las izquierdas en Europa son muy débiles también, entonces, ¿Sí? Digamos, del punto de vista de propuesta, del punto de vista de idealismo, de qué luchan, porque por más que Pedro Sánchez se autodefine, etcétera, hay que terminar de ver qué es realmente la propuesta de izquierda que hace, o sea, lejana, digamos, es su propuesta, es su rol de presidencia, ¿no? O sea, y yo creo que yo creo que el quid está también que hay una serie de temas como el que vos mencionaste de Greta, para simplificar, que irritan si no se empiezan a encontrar una solución. Y ahí creo que el 34% que sacó Le Pen es alto, digamos, estamos hablando de un tercio, o sea, puede ser que no llegue a gobernar, pero puede ser que pueda ganar la próxima elección. Pero además si uno analiza las cosas que dice, ¿no? No, por eso pero a eso voy, pero ¿por qué dicen esos disparates? O sea, estamos en un mundo en que se pueden decir disparates y pasan desapercibidos, o levantan público que no pasan desapercibidos, nadie les contesta seriamente, pero van levantando cosas. Finalmente, movimiento, Agrupación Nacional de Marine Le Pen tuvo 31 y pico, 39% okay, de los votos. Uno de los mejores resultados de su historia. Pero eso fue el doble que la candidata de la alianza de Macron, Valérie Ayer, que llegó segunda con 14,6%. Eso es a lo que voy. Los socialistas 13,8%. Por eso, hay otros progresistas que también que están separados, tan peleados que siguen votando separados. Una apostilla a propósito del caso de Francia, porque decíamos que no tenía antecedentes la decisión del presidente Macron de tomar así el toro por las guampas y convocar a elecciones anticipadas. Hay un antecedente, nos aporta Rafael Mandresi desde París, 1997, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Francia, ¿pero decías, Miguel? No. O sea, yo simplemente creo de que hay, digamos, en general, la izquierda no tiene hoy en Europa un discurso que pueda llevar adherentes a decir, bueno, esto es una alternativa por A, por B, por C, y tiene algunos puntos de que a lo Greta que generan peor reacción que acción. Sí, igual yo creo que... Ojo, no tengo tanto contra... Comparto lo que dice Martín de que digamos, algunos problemas... el discurso esquiva algunos problemas, pero también y que es posible que esto tenga que ver con que no admite el sistema político que no está pudiendo solucionar. Pero lo que pasa es que algunas cosas no tienen soluciones tan fáciles. A mí me parece que, por ejemplo, decir voy a construir la cárcel más grande, y hay evidencia de todo tipo que demuestra que meter gente presa no soluciona los problemas de seguridad. Y sin embargo ese discurso prende y el otro no. O sea, hay algo ahí en el territorio de las soluciones... digamos, fáciles como comida rápida y violentas. Claro, hay un discurso que lleva las soluciones hacia lo violento que prende, y hay figuras en Latinoamérica como Bukele que se han convertido en el chico póster de esas soluciones, cuando en realidad cuando uno hace doble clic en el sistema de El Salvador no se solucionaron las cosas tan como se dice, y además se arrasaron derechos fundamentales. Entonces, Diego estaba pidiendo pista, a ver, ¿qué agregabas? No, simplemente decir, a mí una de las cosas que me pregunto es cómo se llega a este tipo de situaciones, en parte porque el electorado es cada vez más pobre desde cierto punto de vista cultural o de cultura política, o en definitiva la política es un sistema de creencias, ¿no? Además de la praxis política y la acción política concreta, hay un sistema de creencias. Ahora, ¿a qué sistema de creencias pertenece el español que leía tú, Emiliano, diciendo todas esas, no sé cómo llamarle, todo eso que tiró? ¿Qué sistema de creencias es ese? ¿Dónde lo metemos? Ojo, entonces, Alvise es no sé cómo llamarlo, seudónimo. Su nombre completo es Luis Pérez Fernández. Tiene 34 años, nació en Sevilla. Estudió ciencias políticas, estimado Diego, pero no terminó la carrera.
Ana Laura Pérez, Miguel Brechner, Martín Bueno, Diego Irazábal, gracias a los 4. Nos reencontramos en los próximos días en otras tertulias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, chao, chao.